recordamos a todos, esta es la primer charla. Imagínense todas las cosas que tiene uno en la apicultura, adentro de las colmenas, y no lo podemos resumir nada más que en 2 horas. La idea era hacer una introducción, que los empiecen a conocer, porque ellos son especialistas, están encargados en sus países en ayudar a un montón de pacientes, están relacionados con el tema de la apiterapia, se comunican entre ellos, y bueno, el día de hoy queríamos hacer una presentación formal de lo que va a ser Apicultura Sin Fronteras a partir de ahora, junto con ellos y otros especialistas, porque ellos tienen un grupo muy grande, ¿sí? De WhatsApp, de profesionales que se conectan entre ellos, y queremos nosotros ser un vehículo de información, de acercar las necesidades que tienen a veces los apicultores o los consumidores con los profesionales. Entonces, acá a los 5 quiero agradecerles primero desde Apicultura Sin Fronteras, desde el canal de Mundo Apícola TV. Muchísimas gracias, fue muy enriquecedor. A todos los que nos están siguiendo, que todavía no se fue ninguno, si les pueden dar un like, porque para ellos sería como un mimo, un aplauso a distancia. Entonces sería muy bueno. Y vamos a entrar entonces ahora, ¿sí?, al tema de que son los que preguntan mucho. Y bueno, antes que empezar con las preguntas, le digo como siempre, ¿sí? Hay muchísimas preguntas que se han hecho y con el transcurso de la conferencia quedan muy arriba. Entonces traten de repetirlas y ellos muy amables las van a contestar. Bueno, vamos a empezar con algunas de las preguntas que tenemos acá de los televidentes, ¿sí? Y tenemos a Oscar que nos dice: ¿cuántos miligramos de apitoxina se coloca para ver si un paciente es alérgico o no? ¿Cuántos miligramos durante el tratamiento y cuánto dura el tratamiento? ¿Desde qué edad y hasta qué edad? ¿Quién la va a responder? Muy bien. Angélica, estamos para escucharte entonces. Son muchas preguntas en una, pero yo creo que José Cabrera, que es quien trabaja sobre todo apitoxina inyectable, que es mucho más precisa para saber miligramos, no sé si sería interesante, José, que nos pudieras contar en el caso de la inyectable, que es donde nosotros podemos contabilizar cuánto vamos a colocar por cada aplicación. ¿Tienes apagado? Ahí estamos, ya me están oyendo. Hay 2 formas de aplicar la apitoxina, el veneno de abejas, técnicamente llamado apitoxina. Antiguamente se aplicaba toda la picadura y ahora modernamente se está aplicando la micropicadura, que es más efectiva, hay más resultados, se despierta la capacidad de curación de la persona. Y la inyectable, en la inyectable nosotros podemos ir regulando la cantidad que podemos dar al paciente. Entonces ahí tenemos fabricado diferentes dosis, la 3X, la 4X, la 5X y la 6X. Cuando digo X no estoy hablando de alguna mala palabra por si acaso. La 3X, los que conocen la agujita de insulina, la 3X es una dosis que equivale a 10 picaduras de una abeja. La 4X equivale a una picadura, la 5X equivale a la 10ª parte de una picadura y la 6X a la 1000ª parte. Es decir, si él solamente tiene la energía. Entonces, para comenzar un tratamiento, nosotros debemos primero comenzar con la más mínima dosis, la 6X. Y podemos en la aguja de insulina regular la señalcita que dice 10, 20, 30. Comenzar con 10 en el dorso de la mano y aplicarle. Esa se llama la prueba de sensibilidad.
Tenemos que esperar alrededor de media hora para ver si en la zona de aplicación se pone roja, de color rojo. Si es muy intensa esta señal, estamos al frente de un paciente que es sensible y por lo tanto no podemos continuar con el tratamiento. Pero si es que con esta misma cantidad colocamos en el dorso de la mano o colocamos en DU14, que nosotros los apiterapeutas y los que saben de acupuntura, DU14, es al final de la séptima costilla cervical, es decir, de la cervical, y de ahí de la primera dorsal, en la parte más alta. Es una zona donde nosotros podemos aplicar con muchísima seguridad y también en la cintura, en puntos de acupuntura, en vejiga 23 podemos aplicar. Si es que no tenemos ninguna reacción, podemos iniciar el tratamiento, el primer día se hace esa prueba de sensibilidad. En el segundo día se le llama al paciente y obligatoriamente hay que hacer la prueba de sensibilidad. Si es que en el primero y en el segundo no hay sensibilidad, nosotros deberíamos ahí sí continuar el tratamiento con el paciente. Y esta es una regla sumamente importante que nosotros debemos tomar en cuenta para no llegar a tener problemas. Si notamos que el paciente es alérgico, es sensible, entonces podemos curar con la misma pitoxina, la 6X. Podemos diluir en suero fisiológico, podemos diluir una vez, 2 veces, hasta encontrar una mínima dosis que al colocarle al paciente no tenga esa reacción alérgica. Entonces, esos pacientes tenemos que curarlos en base a la dosis mínima. El protocolo de dosis mínima no está escrito en ningún libro. El protocolo de dosis mínima lo desarrollamos el terapeuta y el paciente cuando nosotros coloquemos esa cantidad de veneno de abejas lo más diluida que se pueda y no le cause alergia al paciente. Estos tratamientos duran 4, 5, 6 meses para poder llegar a desensibilizar el paciente y poder continuar con los tratamientos. Esa es la forma y la manera. Con apitoxina tenemos que tener mucha precaución, muchísima precaución. En medicina china el veneno de abejas equivale a fuego. Y el que juega con fuego, ¿qué pasa? Se quema, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una desintoxicación previa del paciente. Después de hacer una desintoxicación previa del paciente, vamos probando producto uno por uno de las abejas. Durante 3 semanas podemos dar al paciente la miel, el polen, el propóleo, la jalea real, y solamente después de haber seguido esos pasos, desintoxicación, y hasta la 3ª semana hemos aplicado productos de las abejas. Cuando vayamos a aplicar la pitoxina, finalmente hay un gran porcentaje de seguridad de que el paciente no nos vaya a presentar una reacción de sensibilidad. Podemos llegar a un shock anafiláctico. Y entonces eso es lo que tenemos que evitar al máximo. ¿Qué es un shock anafiláctico? Un shock anafiláctico es cuando el paciente nos va a durar entre 15 a 20 minutos y la epiglotis comienza a hincharse y el paciente va a morir por asfixia. Entonces, cuando nosotros tengamos ese tipo de problemas, lo más importante es acudir al primer hospital y lo primero que le vamos a decir al médico es que le picó una abeja. No le tenemos que decir nada más al médico y el médico sabe inmediatamente qué medicamento va a poner ahí. Felizmente, la mayor parte de medicamentos de farmacia son antihistamínicos, entonces ellos van a poner inmediatamente eso. Pero un buen apiterapeuta tiene que seguir los pasos necesarios, la precaución necesaria, capaz de que no llegue con el paciente a esas condiciones de ir a una emergencia médica. Si es que se sigue pausadamente todos esos pasos y se cuida muchísimo en la alimentación, sobre todo, cada vez que el paciente acude a consulta, nosotros tenemos que volverle a hacer un montón de preguntas. Por ejemplo, si el paciente
vino discutiendo con su pareja, si el paciente viene con depresión, si el paciente está triste, es que seguro ahí hay una baja del sistema inmunológico y va a reaccionar con una sensibilidad. Entonces es muy importante que hagamos todos esos pasos para tener éxito, porque la pitoxina es uno de los medicamentos bien usado, extraordinario, y nos va a ayudar en muchísimas enfermedades, especialmente en enfermedades del sistema autoinmune. Perfecto, de ahí era también una reafirmación, porque muchas veces hay apicultores que dicen, a mí me han picado durante 15 años las abejas y fui ayer al apiario y me picó una y me bajó la presión o me desmayé. Y es por un tema, como dijo usted, ingeniero, es porque no todos los días estamos con el sistema inmune o con todas las defensas a una determinada nivel alto. Nos puede pasar más allá de que nosotros sabemos de que no somos alérgicos. Y ahora voy a hacer una preguntita yo sobre el tema, para seguir continuando con las preguntas de acá de los televidentes. La preparación del el veneno de abeja con respecto al veneno que uno saca desde la abeja en sí, ¿se le saca alguna proteína o algo? ¿O es tan dolorosa cuando se hace inyectable que cuando se utiliza la abeja? Bueno, la pitoxina inyectable pasa por un tratamiento capaz de poder eliminar la sustancia que nos va a causar problema. Entonces, por eso es que muchos de los pacientes prefieren la pitoxina inyectable, porque no va a tener las molestias de la picadura directa. Como dije, la picadura directa, teniendo destreza en nuestras manos, teniendo habilidades en nuestras manos, podemos aplicar la micropicadura. ¿Qué quiere decir? Que le sacamos el aguijón con una pincita y ese mismo aguijón le aplicamos en un ángulo de 90 grados en la piel en diferentes partes, hasta 5, 6, 7 partes. Micropicaduras, eso dependiendo de la habilidad del paciente, cómo ha agarrado el aguijón, en qué posición está, y de esa manera podemos causar la menor molestia al paciente. En cambio, con la pitoxina inyectable, ya eliminada estas sustancias que nos producen el ardor, el picor y toda esa cosa, lo podemos aplicar con mayor seguridad, especialmente en personas que tienen mucho miedo a la picadura de la abeja. Pero se pierde nada más que las enzimas o las sustancias que dan el dolor. Péptidos, no, digamos, el proceso o convertirlo sí. no pierde otro efecto, digamos, otras propiedades no pierde. Si alguien me pregunta qué es mejor, o sea, a ver, si la abeja viva versus el inyectable, ¿cuál de ellas tiene mayores componentes? Obviamente el de la abeja viva, porque al elaborarle y al manipularle el veneno en el laboratorio pierde un montón de compuestos, que sin embargo de eso, la pitoxina inyectable sigue siendo muy efectiva y sigue siendo muy utilizada. Hay pacientes que prefieren la abeja viva, pues le aplico la abeja viva. Si hay pacientes que dicen, no, yo tengo miedo a la picadura, por más que usted me vaya a hacer una micropicadura, le aplico el inyectable y de esa manera vamos eliminando este tipo de problemas. El asunto es que los pacientes vienen ya con enfermedades muy crónicas. Ya prácticamente la medicina convencional de farmacia no les llegó a solucionar en gran parte sus problemas y ya como última solución vienen, y aún viniendo en esas condiciones el paciente va a tener recuperaciones extraordinarias, muy buenas, como les dije anteriormente. Cuando uno se aplica la abeja viva, esa molestia dura alrededor 2 a 3 minutos. En cambio, si aplicamos el inyectable, es alrededor de 1 minuto que ya no se da cuenta dónde le puso. Solamente está ahí el recuerdo de haberle puesto y de esa manera se puede aplicar tranquilamente.
Perfecto, vamos a seguir porque hay un montón. Acá nos preguntan, ¿qué propiedades tiene la pitoxina? Bueno, la pitoxina tiene un montón de propiedades, Es propiedad antiinflamatoria. O sea, qué extraño, por eso es que el veneno de abejas es extraño, que al mismo tiempo que inflama, desinflama. Ninguno de los otros productos tiene eso. La propiedad vasomotora. ¿Qué quiere decir esto? Es como que le estuviéramos nosotros metiendo presión en la arteria. Entonces, desde ese punto de vista nos ayuda a la circulación mejor de la sangre, a eliminar todas las sustancias, que especialmente grasas, colesteroles que están ahí picados. Tiene propiedades anestésicas, tiene propiedades cardiotónicas. Las propiedades en realidad son muchísimas. Es un antibiótico. Los productos, la colmena en sí tiene muchísimas propiedades antibióticas, y el veneno de abejas, por supuesto, es uno de los compuestos que tiene la mayor cantidad de propiedades. Tiene alrededor como unas 14, 15, 20 propiedades que son muy importantes. Propiedades analgésicas para eso, como decía, inmediatamente la disminución del dolor. Las propiedades en realidad son muchísimas, y las aplicaciones también. Perfecto. Acá Paola Bustamante, te digo, Paola, escribes muy largo, estás contestando a algunas cosas, pero para acá los ponentes les dice, estoy fascinada con el tema. Les cuento el final de todo, digamos, hice un testamento, pero para que vean que hay mucha gente que está muy contenta con el tema que tenemos hoy. Y seguimos porque, digamos, parece que claro, como fue el primer tema, imagínense después la cantidad de que vienen. ¿La pitoxina contiene antioxidantes como el propóleo, que contiene antioxidantes? Bueno, en realidad ahí te puedo contestar yo, si me lo permiten. Tanto los propóleos como todos los productos de la colmena tienen antioxidantes. Pero básicamente, acuérdense, tanto la pitoxina como los propóleos también van a tener otros efectos, como dice José, antiinflamatorio, analgésico, anestésico local. Cuando nosotros hablamos de propiedades antioxidantes, sobre todo si hablamos de los propóleos, nos tenemos que acordar de algunos grupos de sustancias que él contiene, como es el caso de los flavonoides. Ustedes deben haber escuchado hasta el cansancio los flavonoides. Los flavonoides, los ésteres y algunos ácidos, como es el caso del ácido cafeico, tienen una acción antioxidante. ¿Qué quiere decir esto? Van a neutralizar los radicales libres dependientes de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, estos flavonoides van a ayudar a que estos radicales libres, que son como si fueran unas boquitas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. La sustancia, el radical libre, va a ser una boquita que va a empezar a morder a las células, va a empezar a quitarle sustancias tanto de la membrana celular como incluso de los organelos internos de la célula, incluso hasta el ADN de nuestra célula. Entonces, tanto la pitoxina como los propóleos van a inhibir a esta boquita, que sería el radical libre, y por tanto evitar la modificación de las células y la mutación de las células. Vamos a recordar un poquito a qué me refiero con mutación de las células. Cuando una célula es agredida por un radical libre, por un contaminante, va a modificar no solamente su parte externa, sino también su contenido genético, que es básicamente el cerebro de la célula. Y si este cerebro de la célula, que es el ADN, se daña, hay una modificación en las funciones de la célula, y esto puede conllevar a un cambio de función e incluso llevar a un cáncer. Entonces, ahí es donde radica la importancia de la pitoxina y de los propóleos, que van a inhibir a estos radicales libres que van a querer morder el ADN y modificarlo.
Entonces, cuando a nosotros nos hablan antioxidante, tenemos que acordarnos de esos radicales libres. Y no solamente es que nosotros demos los propóleos y pongamos la pitoxina y ya está todo resuelto, sino que el paciente también debe exponerse menos a los radicales libres. Y estos radicales libres se encuentran en los alimentos envasados, en el aire contaminado, resultado de algunos tratamientos químicos, como es el caso de la quimioterapia en el cáncer, que también genera radicales libres. Y no estamos muy lejos también de citar a las emociones negativas. Las emociones negativas y el estrés puede producir más producción de radicales libres y por lo tanto más oxidación. Entonces, la respuesta para él es sí, los propóleos son antioxidantes, la pitoxina es antioxidante y me atrevo a decir y con convicción, la miel de abeja, la jalea real, el polen y las larvas de zángano también tienen una acción antioxidante. Bueno, acá Esto, es una como dice la doctora sí. Luciana Gersi, depende de poner en una balanza y ver las composiciones químicas. ¿Qué tiene el propóleo para ser antioxidante? El propóleo se compone esencialmente de resinas y aceites esenciales. En cambio, la composición de la pitoxina es totalmente diferente. Ahí se diferencia la capacidad antioxidante, porque la pitoxina tiene una mayor parte de enzimas, y ustedes saben la función de las enzimas para transformar los compuestos dentro del organismo, y los otros son péptidos. Eso es diametralmente diferente respecto al propóleo, porque del propóleo estamos hablando de los grupos fenólicos que son prácticamente la palabra flavonoide estamos diciendo uno solo, porque ahí vienen las isoflavonas, las flavononas, los flavonoles, un montón de compuestos. Ahí radica la capacidad antioxidante, porque incluso en los otros productos de la colmena tenemos la vitamina C. La vitamina C y la vitamina E son especialmente los compuestos para no envejecer rápido, para permanecer más jóvenes. La vitamina C y la vitamina E nos ayudan en la eliminación de los radicales libres. Eso yo siempre digo, estas son los antioxidantes de la juventud.